Hola, somos Rocío Blasco y Cristina Crespo, profesoras de Formación y Orientación Laboral, y queremos presentaros el módulo específico de Orientación Profesional y Acceso al Mundo Laboral. La finalidad básica de la educación es ofrecer a las personas una preparación suficiente que les permita, por un lado, incorporarse a la vida activa directamente desde cualquier nivel educativo y, por otro, adaptarse rápidamente a las situaciones emergentes provocadas por la evolución de la economía y a los cambios laborales y profesionales que estos conllevan. El objetivo de la formación profesional no es solo proporcionar al alumnado la formación necesaria para adquirir la competencia profesional propia de cada título y ayudarles a comprender la organización y las características del sector correspondiente, sino que también debe propiciar que esa formación sea lo más polivalente posible para permitir a los alumnos adaptarse a esas modificaciones laborales que de seguro se van a producir a lo largo de su vida laboral. Es por ello que el papel orientador del docente de ciclos formativos no acaba por la elección académica y profesional de sus alumnos, sino que el docente debe poner a disposición del alumnado herramientas capaces de abordar esos cambios posibles y futuros que favorezcan la formación y el reciclaje continuo o cíclico a lo largo de su vida laboral. El contenido de este módulo denominado de Orientación Profesional y Acceso al Mundo Laboral pone el punto de mira en diferentes ámbitos necesarios, todos ellos, para comprender cómo se puede orientar profesionalmente al alumnado, así como indicarles cuáles son las múltiples formas que tiene de acceder al mundo del trabajo. La elección del itinerario formativo profesional más adecuado pasa por un conocimiento de las diferentes enseñanzas existentes, así como un conocimiento de las aptitudes, conocimientos y destrezas que posee individualmente cada alumno. El acceso al mercado laboral puede realizarse de muy diferentes formas. Puede accederse a través de procesos de selección privados o procesos de selección públicos. En ambos casos es fundamental conocer las diferentes fuentes de información sobre el empleo y conocer y dominar las diferentes técnicas que se utilizan en los procesos de selección de personal para poder acceder a un puesto de trabajo. Conocer el mercado laboral, las diferentes modalidades contractuales que existen en España, junto con los aspectos anteriormente mencionados, puede ser una herramienta muy valiosa que nos puede ayudar a que la inserción laboral del alumnado sea un éxito. El acceso al mundo laboral puede hacerse también desde la perspectiva del emprendedurismo. Así pues, despertar en los alumnos cualidades propias de un emprendedor puede conducirles a intentar que esta posibilidad sea un proyecto de vida laboral. También es fundamental conocer los nuevos yacimientos de empleo y las nuevas profesiones emergentes, pues son posibilidades reales y actuales de inserción laboral. Os hemos preparado una serie de tareas para practicar lo aprendido en este módulo. La primera consiste en que llevéis a cabo un autoanálisis, con el que reflexionéis sobre aspectos de vuestra personalidad, habilidades, destrezas, a fin de potenciarlas y reforzarlas. En segundo lugar, debéis contestar un supuesto práctico sobre una de las modalidades contractuales que hemos trabajado. Después, deberéis participar en un debate utilizando el foro que se creará a tal efecto sobre los nuevos yacimientos de empleo o trabajos emergentes relacionados con vuestro perfil profesional. Y por último, debéis contestar un cuestionario tipo test sobre toda la materia impartida en este módulo. El fin de estas actividades es que profundicéis en los contenidos impartidos y reflexionéis sobre la importancia del papel orientador que como docente vais a jugar en el futuro de vuestros alumnos.